Estamos hoy tratando de entender algunos pasajes bíblicos que son realmente muy claros, pero en el concepto moderno, tratar de ver la aplicación para nuestra actualidad. Cuando el Señor habla de mies, está hablando de una cosecha que está a punto de salir. El día de hoy realmente el tema es sobre la abundancia de trabajo que hay. Y esa misma abundancia de trabajo había en los tiempos bíblicos. Y esa misma abundancia había antes del Señor Jesucristo. Y en la actualidad no es tampoco extraño el término. El libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 35 a 38, nos habla precisamente de eso. Y textualmente dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por la enseñanza de este día, porque a través de ella tú nos estás mostrando cuánta necesidad hay de que trabajemos precisamente para el reino. Cuánta necesidad hay de que llevemos la palabra de salvación a todos aquellos que aún no la han recibido. Gracias, Dios, porque tu escritura, tu palabra nos enseña que tú has tenido compasión de todos. Y esa compasión que tuviste por todos nos abarcó a nosotros. Nos hizo entender a través del Espíritu Santo la necesidad que teníamos de un cambio sustancial en nuestra manera de actuar, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscando una nueva manera de vivir. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Gracias por la enseñanza de este día. Lo hacemos con gratitud, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Es apasionante cuando hablamos de la vida del Señor Jesucristo, porque precisamente Él nos da un ejemplo en su propia vida de cómo debe de ser la conducta de nosotros, tanto en lo que hacemos como en lo que decimos. Dice la escritura, precisamente lo extraemos del capítulo 9 y estamos en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y ahí vemos entonces la intencionalidad del Señor de llevar la palabra, y lo hacía personalmente por dos razones. Uno, porque lo iban a escuchar los que oían el mensaje, pero sobre todo instruía a sus discípulos sobre qué iban a quedar haciendo cuando Él ya no estuviera. Y si nosotros, usted y yo, somos discípulos del Señor, precisamente entonces estamos llamados a hacer lo que Él enseñó que hiciéramos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Cuando habla de sinagogas, habla de los sitios donde se reunían precisamente los judíos. Y enseñaba en los sitios donde él no tenía realmente cabida. Porque la Biblia dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, él aún así entraba a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? La buena nueva. La buena nueva de salvación, personificada precisamente en la figura de Cristo Jesús. Y él predicaba ese evangelio del reino, el reino de los cielos, no un reino aquí en la tierra como ellos esperaban o como ellos querían o como ellos deseaban para quitarse aquella bota opresora.
Pero él hablaba de un reino que no era de esta tierra, de un reino en los cielos, un reino diferente, una buena nueva de salvación. Y agrega la escritura, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito, lo hacía para beneficiar a los que recibían este favor, este beneficio, pero también para que sirviera de ejemplo a quienes le acompañaban. Porque cuando Él les comisiona, es a lo mismo también, es a sanar toda enfermedad, es a sanar toda dolencia. Verso 36, y aquí hay una aseveración que también deberíamos de tomarla al 100%. Y al ver las multitudes, al ver aquel grupo de personas, al ver aquel grupo de gente, tuvo compasión de ellas. Palabra muy, pero muy importante en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la compasión es la que nos mueve realmente a llevar el mensaje de salvación a todos aquellos condenados por una eternidad a vivir, si es que cabe el término, en el infierno. Y el Señor tuvo compasión de ellos. La palabra nos enseña cuántos versículos hay donde el Señor vio las multitudes, tuvo compasión, sabía que tenían hambre, hambre de justicia y hambre también física. Y también se preocupó por darles alimento físico y alimento espiritual. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Sabe por qué? Porque estaban desamparadas. Porque precisamente ese mismo desamparo que había en aquel momento es el desamparo que hay hoy. Y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Qué triste es ver a un grupo que no sabe a quién seguir, que no sabe a quién obedecer. Por eso el Señor, precisamente, voy a repetir el 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy, usted y yo tenemos un llamado bien alto, bien importante, que debemos de asumirlo con toda responsabilidad. Llevar el mensaje de la palabra de Dios, no el mensaje personal nuestro, sino el mensaje que Dios determinó que es el que se debe de compartir. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esta era una verdad en aquel tiempo y sigue siendo una verdad a lo largo de la línea del tiempo. Hoy es una verdad. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, orad pues, implorad pues al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Que envíe a todos aquellos que puedan llevar ese mensaje. Y el poder llevar es porque tuvo compasión de precisamente de ese grupo. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ánimo, hermanos. Ahora usted y yo podemos hacerlo. Podemos ir donde están los grupos y hacerlo precisamente por la compasión que Cristo tuvo de ellos. Nosotros también debemos de tener compasión. Y darnos cuenta de que la necesidad es de que vayamos. Ya la cosecha está. Ya el sembrado se hizo. Ya todo el proceso se terminó. Ahora viene la cosecha. Y en la cosecha es mucha y los obreros pocos. Vamos a orar para que Dios envíe obreros a su mies. Padre, gracias. Gracias porque tú ya moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque hoy has enviado una pandemia y aquí viene, Señor, la cosecha. Gracias, Dios. Ahora permite que nosotros podamos entender ese mensaje y buscar a todos aquellos que sufren, que lloran,
a todos aquellos que tienen necesidad. Y así como el Señor Jesucristo tuvo compasión, tenerla nosotros también. Gracias Dios por lo que haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.